Oramos por la palabra y en el nombre de Jesús vamos a iniciar y a entrar de lleno a la misma. ¿Sí se ve? ¿Misa completo? ¿Sí? Ok. Entonces quiero que vean ahí en la pantalla, mis amados hermanos. Hoy vamos a abordar un nuevo tema y pues el Señor sabrá qué va a pasar con los demás temas, ¿verdad? Porque tengo varios temas ahí inconclusos, pero siempre hay cosas nuevas, mis amados hermanos, que el Señor va poniendo en nuestros corazones. La Biblia dice que el padre de familia, dice, de su tesoro, del tesoro de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Y este es un tema, al igual que el de los dones del Espíritu Santo, igual de importante, mis amados hermanos. Y ustedes y yo tenemos no solamente que saberlo en relación al conocimiento, ¿verdad? Sino también tenemos que entenderlo, mis amados hermanos. Porque yo creo de que ustedes y yo pues sabemos de que no es lo mismo conocer a entender. Amén. La mayoría de cosas, mis amados hermanos, que nosotros sabemos hasta el día de hoy es porque las hemos entendido. Pero mucho del conocimiento que adquirimos se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer que entender. Y yo quiero hablarles, creo que no se los he dicho, de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado, mis amados hermanos, de los dones del Espíritu, y los dones del Espíritu Santo son 18. Amén. Pero los frutos del Espíritu Santo son 12. Amén. Y con la ayuda del Señor, miren, dos cosas más que tal vez sea yo el que las quiera o las necesite, ¿verdad? Creo que deberíamos de entender de este tema. Como ustedes saben, ¿verdad? Aproximadamente, cada predicador aproximadamente habla una hora. Y en una hora que tanto que nos están hablando, hay muchas cosas que dejamos en el olvido, hay algunas que no las entendimos, pero por lo menos, mis amados hermanos, dos cositas que se nos queden de este tema. Amén. Número uno, la diferencia, porque de eso se trata, mis amados hermanos, este tema también, que ustedes y yo logremos identificar cuál es la diferencia entre dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. No es lo mismo, mis amados hermanos, por donde querramos verlo, no es lo mismo. Y número dos, que es la otra cosita que quiero dejarles en su corazón el día de hoy. No sé si voy a lograr llegar a desarrollar el tema, ¿verdad? Pero sí voy a hablar algo de ello. Es de que uno de los principales frutos que ustedes y yo tenemos que dar. Porque acuérdense que los dones, aquí se empieza a marcar la diferencia. Los dones yo los recibo. Amén. Pero los frutos es el mismo Espíritu. Pero el Espíritu hace que yo los dé. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? Recibir un don a dar un fruto. No es lo mismo. Entonces, desde ahí vayamos entendiendo ya la diferencia entre dones del Espíritu Santo y fruto del Espíritu Santo. Repito, los dones yo los recibo. Amén. Pero los frutos yo los doy. ¿Es lo mismo? No. Y aquí creo que podemos entender un poquito mejor lo que predicamos en el discipulado del día lunes. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Bueno, vamos a ir poco a poquito. Y número dos, les decía, creo que no se lo dije, es de que entendamos que uno de los frutos más importantes, que es del que les quiero hablar el día de hoy, es la paz. La paz. Si ustedes y yo no tenemos paz, o cualquier cosita nos quita la paz, entonces yo no he fructificado. Y si yo no he fructificado, mis amados hermanos, entonces ¿cómo o cuándo vendrán los dones? No podrán venir. Amén. ¿Por qué? Ahí se van a dar cuenta la gran diferencia. Porque para empezar, mis amados hermanos, aquí está, creo que en matrimonios ya hemos entendido esto. Nada más voy a leer un poquito. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Hasta ahí me voy a quedar, fructificar, porque saben que en los temas de matrimonios hemos hablado mucho de ello. Entonces nos damos cuenta que desde el principio, mis amados hermanos, el Señor está diciendo: fructifiquen, fructifiquen. En Génesis,
Y en el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de un árbol que da 12 diferentes frutos. ¿Y cuántos son los frutos del Espíritu? 12. Amén. ¿Y cuántos frutos da ese árbol del libro de Apocalipsis? 12. Entonces démonos cuenta que desde el principio hasta el fin de la Biblia, por lo menos, Él nos pide frutos. Amén. Sería un Dios, mis amados hermanos, tipo faraón, si solamente nos pidiera sin darnos. ¿Qué fue lo que hizo Faraón con el pueblo de Israel? La Biblia dice que cuando vio que se empezaron a multiplicar, les pidió la misma cantidad de ladrillos, pero ya no les dio paja. Ahora ellos tenían que ir a cortar la paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. En lo que antes lo único que tenían que hacer era hacer los ladrillos y los mismos egipcios le llevaban la paja. Entonces ahora el tiempo se les dividió. Entonces Dios no es así. Para si Dios nos pide algo, lo dice en el libro de Génesis, Él da la semilla. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Amén. Y como consecuencia de las semillas, ¿qué es lo que viene? El fruto. Entonces, mis amados hermanos, a ustedes y a mí, a la luz de la palabra, nos es una necesidad, nos es importante, nos es, ahí se van a dar cuenta si llego a donde quiero llegar, por lo menos, nos es un acto de salvación, mis amados hermanos. Yo no soy nadie, ¿verdad?, para decir lo que voy a decir, pero al final, si estoy equivocado, pues Dios me perdonará. Pero si estoy en lo correcto, les digo una alerta. La Biblia muestra, mis amados hermanos, de que ustedes y yo somos salvos por gracia. Amén. No hay cosa alguna, obra alguna que nos valga para poder decir, es que yo porque hice esto, yo soy salvo. No, la salvación es por gracia. ¿Y quién fue el que hizo? Fue Jesús. Lo que Él hizo fue suficiente para que tú y yo seamos salvos. Amén. Más sin embargo, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que la salvación no es algo que se pueda perder, pero sí es algo que se rechaza. Y ustedes y yo pudiéramos pensar el día de hoy, mis amados hermanos, de como lo dicen los de salvos, siempre salvos. Yo soy salvo y punto. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que van a haber muchos libros, por lo menos unos 23 libros que están escritos, que se van a abrir. Y según lo que está escrito en esos libros, pues recibiremos recompensa o nos retiraremos avergonzados, lo dice la Biblia. Amén. Entonces, en este punto les digo de que esto es lo que yo digo. Si estoy equivocado, pues ustedes no lo tomen. Pero si estoy en la verdad, ahí se van a dar cuenta con algunas bases bíblicas. Es una advertencia, mis amados hermanos. Y lo que yo pienso es, no es doctrina, pero si alguien no fructifica, no será salvo. Pero pastor, si la salvación es por gracia, sí, es por gracia, pero la salvación yo también tengo que cuidarla, tengo que mantenerla. No es lo mismo liberación, libertad y libre. Ninguna de las tres cosas es lo mismo. La liberación, escuchen bien esto, es el poder de Dios sobre mi vida. Amén. La libertad es el estado, mis amados hermanos, de vida con el cual yo me mantengo. Y el ser libre, mis amados hermanos, esto depende de la persona que me cubra, que pueda dar testimonio de que yo soy libre. Entonces, de que yo soy libre, no es lo mismo. Amén. No hay garantía de que porque la liberación venga, yo sea libre. Porque, ¿por qué dice la Biblia, mis amados hermanos, que cuando el espíritu inmundo sale, en otras palabras, cuando la persona es libre, pero si el espíritu inmundo regresa y encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, entre la condición es peor? Pero si ya lo habían liberado, ¿por qué ahora su condición es peor? Porque aunque Dios ya hizo la obra, y la obra la hizo perfecta y plena por todo aquel que lo reconozca, hay muchos que no van a ser salvos. Y yo pienso, repito, no es doctrina, pero hay que les quede como pensamiento, de que quien no dé fruto no será salvo. Además, tengo base bíblica. Aquí mismo les aconsejo que lean el capítulo 15, todo el capítulo 15 de Juan. Ahí en el libro de Juan dice que todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ahí está. Vean pues, ¿qué dice Juan capítulo 15?
Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo corta. Y todo sarmiento que continúa dando fruto, él repentinamente lo poda para que dé más fruto. Aún dice un fruto más rico y un mejor fruto. Entonces les aconsejo que lean Juan capítulo 15, ahí lo dice que todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y ese fuego es furor del infierno. Entonces ahí tengo una base para poder cimentar el pensamiento, ¿verdad? De que toda persona que no dé fruto corre el riesgo de no ser salva. Y ustedes y yo pudiéramos pensar entonces, ¿para qué me valió? ¿De qué me valió? ¿O por qué tanto tiempo en la iglesia? Tanto tiempo que invertí, tanto dinero que invertí y al final ni salvo. Los frutos. Amén. Y yo quiero hablarles el día de hoy, ya se los dije, se los repito, de el fruto del Espíritu Santo llamado paz. Paz. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, no tenemos paz o cualquier cosita nos quita la paz, no estoy dando fruto. Pero vamos a avanzar. Vean que sigue diciendo acá Juan capítulo 15 versículo 4. Esto solo lo voy a leer. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ningún pámpano puede dar fruto por sí solo, sin permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto, escuchen esto, produciendo evidencia de vuestra fe. Amén, pero voy a avanzar. A menos que permanezcáis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí, es decir, separado de la unión vital conmigo, nada podéis hacer. Voy avanzando. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si estamos unidos vitalmente y mi mensaje vive en vuestro corazón, esto me llamó la atención, vean, pedid lo que querráis y os será hecho. No sé, yo solo pregunto, no me vayan a responder, pero ¿acaso, mis amados hermanos, a veces no nos toca pedir y pedir y pedir y pedir y pedir? Probablemente pasamos años y pedimos y nada de lo que pedimos fue hecho. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pues que dice ser cristiana, pero no permanece en Cristo. Ni Cristo permanece en él, ni el mensaje permanece en él, pero es decir que es cristiana. Ok, ¿dónde se echa de ver? En que cuando alguien permanece en él y da fruto, pide y recibe. Pero quien pide y no recibe, no está dando fruto, no está cerca del Señor. Las palabras del Señor no permanecen en él, aunque él o ella diga que es cristiano. Mi Padre será glorificado y honrado en esto, cuando vosotros llevéis mucho fruto y os mostréis mis verdaderos discípulos. Entonces, una de las cosas importantísimas del fruto del Espíritu Santo, y aquí más adelante creo que se los voy a decir, es glorificar el nombre de Dios. O sea, cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, damos fruto, el nombre de Dios es glorificado. Los dones, mis amados hermanos, aquí viene otra diferencia que creo que la traigo ahí. Los dones del Espíritu son para edificación propia como del pueblo de Dios. Pero el fruto del Espíritu Santo es para glorificar el nombre de Dios. No es lo mismo edificar a glorificar. Entonces ahí van ya por lo menos dos pequeñas diferencias, aunque aquí traigo más. Vean esto. Gálatas 5:22, solo voy a leer, no voy a dar mayor explicación. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. De ese quiero hablarles el día de hoy. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vean esto sorprendente, pero no me voy a detener ahí. Contra tales cosas no hay ley que pueda derribar esto. Otros tres frutos, Hebreos 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y por último y número 12, aquí en Gálatas hay 9, Santiago hay 1, Hebreos otro, Romanos otro, 9 más 3 son 12, ¿verdad? Romanos 6:22, mas ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice ahí? La santificación. Entonces, ¿cuál es el fruto número 12? O no importa el orden, mis amados hermanos, pero ¿cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Aquí hay 3, la justicia, la alabanza y la santidad. Amén. Entonces allí ustedes y yo tenemos que empezar a ver, a escudriñar nuestras vidas, qué tanta, vamos a regresar acá un poquito, qué tanto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, aunque aquí los tengo, ¿verdad? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, alabanza y santificación hay en mi vida. Y como lo hemos mencionado, mis amados hermanos, lo importante de cada tema que ustedes escuchen acá o escuchen de nuestras coberturas, ¿verdad? Es de que si algo, aunque sea por muy poco o mínimo, que hayamos escuchado, mis amados hermanos, se nos queda, eso tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Porque imagínense de qué me sirve a mí saberme los 18 dones y los 12 frutos del Espíritu Santo si al final, porque alguien me contradiga, no son 12, son 9, voy a perder la paz. Miren, en internet, recuérdense que hay varias religiones, ¿verdad? Unos dicen que son 7, otros dicen que son 9, pero bíblicamente hablando, son 12 frutos del Espíritu Santo. Amén. No solamente se los acabo de mencionar con bases bíblicas, sino también, repito, el libro de Apocalipsis habla de un árbol y que ese árbol da 12 frutos. Amén. Pero vamos a avanzar, mis amados hermanos, veamos. Aquí están, vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, más creo que algunas 2, o tal vez ya les mencioné 2, pero una está dentro de estas, 5 diferencias, para que ustedes y yo, a la luz de lo que está escrito, logremos entender la diferencia, que no es lo mismo los dones a el fruto. Por lo menos ya les di una, los dones los recibo, pero el fruto lo doy. Amén, no es lo mismo, ¿verdad? Y escrito está que las manos que dan nunca permanecerán vacías, siempre tendrán para dar. Amén, vean pues, yo voy a leer, mis amados hermanos, no me voy a detener mucho acá, porque yo quiero llegar con la ayuda del Señor, aquí quiero llegar. Amén, aunque el tema todavía sigue para desarrollarlo, ¿verdad? Les menciono nada más uno, donde hay familias dignas, hay fruto de paz. Donde hay fe, restauración, salud, hay fruto de paz. Vamos a ver la paz hoy como un fruto. En la Biblia, mis amados hermanos, solo para hacer este cuadrito que está acá, solo para hacer ese cuadrito hoy, tuve que revisar casi 400 citas bíblicas, solo para hacerles ese cuadrito. Por momentos decía yo, y les voy a decir así como de, ¿para qué lo voy a hacer? Si yo ya me di cuenta que a veces yo les hablo a los hermanos y ni me entienden. Pero bueno, lo voy a hacer de todas formas, dije. Todo por la misma ofrenda. O probablemente un día sí me logren entender. Pero dice acá la palabra del Señor. Vean, dice: los frutos del Espíritu Santo son el resultado de caminar en obediencia. De caminar en obediencia a Dios y de tener una vida que busque agradarle. Esos son los frutos. Los dones del Espíritu Santo son el resultado de una vida de intimidad. ¿Es lo mismo obediencia a intimidad? No es lo mismo. Amén. Entonces, repito, los frutos del Espíritu Santo son el resultado de caminar en obediencia a Dios y de tener una vida que busque agradarle. Amén. Yo no sé, mis amados hermanos, pero uno puede ver un árbol de aguacate, ¿verdad? Pero ¿quién se va a comer las hojas? ¿Quién se va a comer el tronco? O sea, ¿qué es lo que uno busca comerse? Lo más rico que es el fruto, ¿verdad? Amén. Entonces por eso escribo esto acá, de que los frutos del Espíritu Santo son el resultado de caminar en obediencia a Dios y de tener una vida que busque agradarle. Eso es lo más rico. Los dones del Espíritu Santo son el resultado de una vida de intimidad con Dios, buscando hacer su voluntad y no la nuestra. Bueno, pero tengo que avanzar, mis amados hermanos. Otra diferencia: los frutos del Espíritu Santo nos sirven para vivir de acuerdo con el Espíritu Santo.
Los dones del Espíritu son para ser dirigidos y hacer la voluntad del Espíritu Santo. No es lo mismo hacer la voluntad del Espíritu Santo a estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando yo tengo que hacer la voluntad del Espíritu Santo, aunque no esté de acuerdo, lo tengo que hacer. Amén. Pero para dar aquí, como dice, frutos, yo tengo que estar de acuerdo con Él. Amén. Pero no es que, mira, Espíritu Santo, mejor hace esto, hace lo otro. No, lo que Él dice, eso se hace. Amén. Otro. Los dones del Espíritu Santo tienen que ver con, escúchenme esto, el ministerio y el servicio. Mientras el fruto se relaciona con el carácter y el temperamento. Aquí me faltó escribir del cristiano. Amén. Entonces repito, necesito dones, en base a lo que está escrito ahí, ¿para qué? Para poder desarrollar un ministerio, pero también para poder servir. Pero el fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos, está para ministrar mi carácter y mi temperamento. Vamos a regresar un momentito acá, perdónenme. Acá está. Amor, gozo, paz, paciencia. Por eso quise regresar. Mansedumbre. Ay, está muy buenos ahí todo. Pero les digo esto, necesito paciencia, mis amados hermanos. Y la paciencia está relacionada con mi carácter y mi temperamento. Entonces, si yo digo que tengo paciencia, pero me gustan las cosas ya, para ayer, entonces, ¿qué necesito? Fruto. Necesito el fruto del Espíritu Santo. Y se los acabo de mencionar. Mis amados hermanos, pues cada quien sabrá si lo cree o no lo cree, ¿verdad? Al final escrito está, se lo repito, de que todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Los dones del Espíritu Santo son para desarrollarlos en servicio de la iglesia. Amén. Entonces no son para que sí, yo profetizo, pero una vez cada 20 años. No, los dones hay que desarrollarlos, hay que ejercitarlos. Los frutos del Espíritu Santo son para desarrollarnos como buenos cristianos, como buenas personas, como buenos esposos, como buenos hijos, como buenos padres, entre otras cosas. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo, mis amados hermanos, desarrollar un don para el servicio de la iglesia a desarrollarme yo como un buen padre o un buen esposo. ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Porque yo necesito dones aquí en la iglesia, por ejemplo, para hijo mío, hija mía, así del Señor. Pero ¿para qué necesito frutos allá en mi casa? Para ser buen padre, buen esposo, en este caso para tenerle paciencia a mis hijos. No sé, la esposa, los hijos, algo necesitamos, mis amados hermanos. Entonces nos damos cuenta, podemos aquí ponerle otro cambio, aunque no es tan certero, ¿verdad? Pero por mencionarlo, de que los dones me sirven para la iglesia, digámoslo así, pero los frutos para mi casa. Y muchas veces, yo no sé cuántas veces ustedes se ponen en su casa, esposa mía, esposo mío, hija mía, hijo mío, así dice el Señor. Tal vez no. Pero ¿cuántas veces tenemos que tener paciencia, soportarnos unos a los otros? Tal vez todos los días. Entonces se dan cuenta, ahí podemos poner otro ejemplo, otra diferencia, aunque no es tan certero, porque yo no voy a utilizar los dones solo en el templo. Los dones los puedo utilizar en cualquier otro lado también. Y una diferencia más, los dones son para edificación, este fue el que le dije, propia como edificación de la iglesia. Los frutos son para glorificar el nombre de Dios. Lo acabamos de leer. En esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Amén. Entonces les pregunto, y a uno de ustedes, solo uno, por favor, que me responda. Cualquier diferencia. ¿Es lo mismo los dones y el fruto? No, ¿verdad? Menciónenme una sola diferencia. Voy a quitar esta para que no copien esa. ¿Una sola diferencia de dones y frutos? Por lo menos, una. Muchas gracias. Que los dones son para poder ministrarlos en la iglesia, pero los frutos, y es ahí, como dijo el apóstol Sergio, donde truenan los chicharrones. Muchas veces tenemos el don de profecía, pero en la casa tenemos el fruto del profeta.
solo jeta. Ok, entonces aquí está, una vez más están los 12 frutos, pero ahí como se dan cuenta está resaltado en amarillo el que quiero hablarles, mis amados hermanos. Hoy yo le preguntaba al Señor, como ustedes saben, ¿verdad? El último tema de los niveles de insensatez no lo hemos terminado, ni al desarrollo hemos llegado. Pero yo le preguntaba al Señor, bueno, lo mismo u otra cosa. Y el Señor me habló acerca de la paz. Entonces me fui a la Biblia, y vi que la paz es un fruto. Amén. Y ustedes y yo tal vez lo sepan mejor que yo, pero de qué hablamos ahorita de un árbol, literalmente, de un árbol. ¿De qué depende, mis amados hermanos, que un árbol dé buenos frutos? Literalmente. Buena tierra. Todo empieza, por ejemplo, la buena tierra. Pero acuérdense lo que dice la parábola del sembrador, que hubo una semilla, no me acuerdo exactamente en dónde cayó, pero que su raíz no fue profunda. Entonces, una de las cosas importantísimas, mis amados hermanos, para que un árbol dé buenos frutos son las raíces. Amén. Bueno, entonces ya les dije de qué le vamos a hablar. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, pero vamos a irnos centrándonos ya en nuestro tema de hoy, en la paz. Miren, pues aquí dice la paz que Dios desea ministrarnos. Aquí, si no recuerdo mal, creo que encontré 17 diferentes tipos de paz que aparecen en la Biblia. Pero estoy casi 100% seguro que más de alguna me pasé. Como les dije, y ahí está mi Señor de testigo, revisé casi los 400 versículos. Entonces llegó un momento en el que les dijeron, me cansé y algunos me los salté. Porque cuando lo estoy buscando, algunos aparecen directamente en la pantalla, pero otros tengo que bajar o subir para que aparezcan. Entonces algunos ya no los quise ni bajar ni subir. Estoy casi seguro que ahí más de algunos me salté. Ok. Aparece la primera palabra según la concordancia, mas no así en orden cronológico en la Biblia, ¿verdad? Que aparece es la palabra, todas las palabras, todas, sin excepción, todas significan paz. Quiero que tengan eso claro, todas significan paz. Pero yo agarré otros significados, amén, que nos pueden demostrar, mis amados hermanos. Por eso le coloqué ahí la paz que Dios desea ministrarnos. Vean esto, número 1, yo les voy a hablar de la que está resaltada en amarillo. No sé si logran ver lo que dice ahí. La palabra esta, eirene, la que está en amarillo, ¿saben qué significa? Por eso les decía yo de que se corre el riesgo de que si uno no da fruto, se corre el riesgo de perderse. En otras palabras, se corre el riesgo de no ser salvo. La palabra esta, eirene, que es la que vamos a hablar, porque es la palabra que habla en Gálatas 5:22 o 23 del fruto del Espíritu Santo, es esta palabra eirene, cuyo significado es paz, pero también ofrenda de salvación. Entonces, esta palabra eirene es la palabra paz y repito, es ofrenda de salvación. Ayúdenme ustedes, ¿qué piensan ustedes? La palabra eirene significa paz, pero también significa ofrenda de salvación. Ok, entonces quien tiene esa paz, amén, eirene, es una ofrenda de salvación. Tiene una ofrenda de salvación. Yo les hago la pregunta, eso es lo que quiero que me respondan. ¿Y qué pasará con aquel que no tiene esa paz? ¿Verdad que sí se cabe el pensamiento? No tiene ofrenda de salvación, no es ofrenda de salvación. Pero bueno, esa es la que vamos a hablar. Pero vean este otro. La palabra, la primera que aparece ahí es veracá. Y los significados, repito, todos significan paz. Pero todo me llamaba la atención, por eso los coloqué ahí. Significa bendición, pero dice que es una bendición en el presente. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar, discernir, saber, entender, mis amados hermanos, si tengo este tipo de paz, la paz veracá? Bueno, ¿cómo está tu presente? ¿Será que en el presente estás recibiendo bendición o te estará costando un poquito en algún área? Entonces, pensemos
ay, pastor, a mí me está costando en esta área. Ok, entonces esa paz no está. Aunque, ojo, ¿verdad? Me detengo. Esa paz no viene como consecuencia de un fruto. De la que viene como consecuencia de un fruto es la paz eirene. Pero yo quiero dejarles acá estos 17 diferentes tipos de paz para que ustedes y yo entendamos de que la paz, mis amados hermanos, no es nada más estar tranquilo. Amén. Sino yo tengo que vivir en paz en el presente. ¿Qué significa eso del presente? De que ahorita, en este momento, yo tengo que estar en paz. Dentro de una hora, yo tengo que estar en paz. Mañana, pasado mañana, yo tengo que estar en paz. Y si en algún momento pierdo esa paz del presente, se pierde mi bendición. Entonces yo estoy convencido, mis amados hermanos, hablo por mí, de que por no tener paz en muchos momentos de mi presente, perdí muchas bendiciones. Ok, pero ¿de qué me sirve ahora estar convencido si ya las perdí? Ahora tengo que estar convencido de que a cada instante de mi vida, dice un corito por ahí, voy a estar en paz. Porque yo no sé si ustedes están dispuestos a seguir perdiendo bendiciones solo por la falta de paz. Entonces, ¿qué nos corresponde? Vivir en paz, mis amados, pero en el presente. Amén. Porque la paz del pasado ya pasó. La segunda, miren esto, vamos a ir así en línea, es la Kenet, y significa ministrar paz por un saludo. Yo no sé si ustedes a veces han logrado percibir eso, que alguien le da un saludo y uno recibe paz. O hemos logrado todo lo contrario, que saludamos y en lugar de ministrar paz, ¿vos qué tenés? Bueno, voy a avanzar porque no quiero hablarles de esa paz, quiero hablar de la amarilla. La otra, en línea, la menukha, algo así. Mire, lo tenemos que ministrar, mis amados hermanos. Esa número 3 en línea, ¿verdad? En la primera línea es menukha. ¿Y saben qué significa? Paz. Pero habla de un matrimonio, lugar de. ¿Lugar de qué? De paz. Entonces, cuando yo leí eso, ay, santo Dios, esto lo voy a tener que ministrar en un tema de matrimonio. Porque hay una paz, mis amados hermanos, que es esa que está ahí, que es un matrimonio, y que el matrimonio, para los que estamos casados, debería de ser un lugar de paz. ¿Se imaginan ustedes si el matrimonio no es un lugar de paz? Entonces, ¿para qué se casa uno? Pero bueno, otro día un martes hablamos de ese matrimonio, lugar de paz. Miren esta paz, es interesante también. En la línea de abajo, nuak, algo así, nuak. Significa paz, pero paz que se establece y paz que echa fuera. Me recuerdo en este momento, mis amados hermanos, cuando en el arca donde iba Jonás había turbulencia. Y dice que ellos echaron suertes y se dieron cuenta que el culpable era Jonás. Lo tiraron de la barca. ¿Y qué pasó con la barca? Hubo paz. Echaron fuera el problema y hubo paz. Entonces muchas veces en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en todo lo que estamos hablando, lo que es importante para que la paz se establezca es echar fuera algo. Ayúdenme ustedes, hablemos de una familia. ¿Qué podría echarse fuera para que en la casa haya paz? Sí, pero algo más literal. No van a decir los padres a mis hijos, pastor. Un gato, Por ejemplo, un gato que produce problemas, echen fuera al animal. El animal del gato, y eso va a producir paz. Entonces hay muchas cosas a veces que tal vez un pensamiento, que yo estoy pensando esto y eso no me produce, eche fuera el pensamiento y entonces la paz se va a establecer. Amén. ¿Se dan cuenta que la paz no es cualquier cosa? La siguiente, voy a leer nada más, el tiempo me va avanzando mucho.
Es una paz que produce reposo. Miren, este otro es bonito, shalom. La paz, esta es una paz que produce éxito y lleva a la persona a vivir tranquila. Yo no conozco a alguien, mis amados hermanos, que haya tenido éxito y que no viva en paz. Antes bien pasa todo lo contrario. Cuando la gente no tiene éxito, vive intranquila. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? Esta paz shalom. Ahora hay otra paz que es la paz shalva, que significa paz, pero seguridad. Entonces la seguridad ministra paz. Está la paz, miren, esta me gustó también mucho, que es la paz que la mayoría conocemos, porque se manifiesta como Jehová Shalom. Jehová es mi paz y significa victorioso, pero también significa pasto. Y cuando habla de pasto, mis amados hermanos, acuérdense que la Biblia habla de que el Señor es nuestro pastor. ¿Y qué dice acerca de los pastos? En delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Entonces vean eso, mis amados hermanos. Esta paz produce victoria, pero también produce tanto como descanso, reposo, como provisión. Ay, ya quiero terminar para avanzar, mis amados hermanos, pero tengo que leer por lo menos. La otra, miren esta otra paz, la paz shalom. Significa que para que haya paz, tengo que hacer enmiendas. Estamos en, no sé cómo decirles, en la línea número 3, en la columna número 3. Miren ¿qué piensan ustedes de este, mis amados hermanos? Que esta palabra shalom significa paz, pero para que haya paz, tengo que hacer enmiendas. ¿Qué piensan de eso? Se los digo yo pienso esto y ustedes me corroboran. De que muchas veces tal vez yo fui el que propició un disgusto en casa, en cualquier lado. Pero para que haya paz, tengo que hacer enmiendas. Yo fui el que propició el disgusto. Ahora quiero que haya paz. ¿Qué tengo que hacer? Una enmienda. ¿Y qué es hacer enmiendas? Muy bien. Pedir disculpas. Mira, discúlpame, perdóname, según la ofensa, como haya sido, ¿verdad? Reconozco que fue mi culpa. Ok, ahí viene la paz. Pero si lejos de hacer enmiendas, le echo la culpa al otro, sabiendo que fui yo, entonces ahí no hay paz. Por eso es que no hay paz, mis amados hermanos, y mucho menos el fruto. La otra es, miren este otro, shalom, y para que haya paz, se tiene que estar en común acuerdo. Vamos a avanzar. Miren esta otra, Shelem, ofrenda de paz. Fue otra de las que me llamó la atención. Shakat, reposar de la guerra. Eso es paz. Este otro, Eireneu, actuar y reconciliar. Pero vamos a avanzar. Eirene, que es la que vamos a hablar, ofrenda de salvación. Esta viene como consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Todas las demás, no. La otra, miren qué tremendo esto. Me gustaría, pero yo sé que si lo empiezo a hacer no lo voy a terminar, hablarles de cada una de ellas. Pero dice que esta paz, Eirenikos, produce salud. Entonces hay gente, mis amados hermanos, que en realidad no es que esté enferma. Es que lo único que necesita es estar en paz. El otro, Eirenopoieo, algo así. Aquí creo que no copié bien, significa pacificador. Y el último, el que está hasta abajo, la última paz significa redimir. Entonces no sé, mis amados hermanos, pero cuando yo empecé a ver esto, de verdad, que por esta causa es que muchas veces pueden ser en varios lugares, no mencionemos algún lugar puntual, pero por estas causas que están ahí, es que muchas veces no hay paz. Y la que de todas, bueno, hubieron varias que me llamaron la atención, pero les repito, la que yo quiero continuar hablando o empezar a hablar, es de esa paz, Eirene, que significa ofrenda de salvación. Bueno, avancemos, miren esto pues. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 6. Vean la importancia de la paz, mis amados hermanos. Y le diréis así: ten una larga vida. Escuchen lo que le dice: paz para ti. Y saben que a mí me llama la atención porque aquí están hablando de Nabal. Dentro del tema de la insensatez, yo tengo que hablarles de Nabal. Esa es la insensatez dentro del matrimonio.
Amén. Pero antes de que la insensatez se manifestara, David le manda a decir a Nabal: paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. O sea, como consecuencia de la falta de paz, a Nabal se le manifestó la insensatez y terminó muerto. Entonces vean esto, mis amados hermanos. Lo primero dice acá: paz para quién. Puede ser paz para uno mismo. Amén. Y si yo tengo paz, ¿qué va a pasar con los de mi casa? Van a estar en paz. Y si los de mi casa y yo tenemos paz, ¿qué va a pasar? Vean qué es lo que dice ahí: paz para todo lo que tienes. ¿Qué entrará ahí dentro de ese todo lo que tienes? Todo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Nabal tenía ovejas, tenía ganado, tenía siervos, tenía de todo. Y le está diciendo paz para ellos también. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ir sacando algunas conclusiones de que ¿quién es el que debería de ministrar paz a la casa y paz a todo lo que tiene? Amén. Aquí no es el hijo, no es la hija, no es el esposo, no es la esposa, es uno mismo. Cada uno de los que viven ahí deberían de ser, como lo vimos en este otro significado, hasta abajo. Yo lo tengo aquí de mano a mano izquierda, me imagino que ustedes tienen a mano derecha hasta abajo: pacificador. Y recuérdense que yo se los he mencionado en más de alguna oportunidad, que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, estos son los significados de la palabra paz, la palabra eirene, esta que marcamos aquí en amarillo. Vean lo que significa. Y aquí podemos ir viendo nosotros, mis amados hermanos, algunas características de si yo tengo paz, pero como fruto. Amén. Si yo tengo paz como fruto, tengo que tener prosperidad. Pero la prosperidad, dice la Biblia, que empieza según cómo nuestra vida espiritual esté bien. Entonces, ¿por qué muchas veces, mis amados hermanos? Miren, yo he visto esto una y otra y otra y otra vez en los años que tengo de ser cristiano, de ser pastor. Pero mucha gente llega, mis amados hermanos, yo los conozco en el ministerio y llegan y me cuentan: es que ahorita tengo en mente a uno de todos. Un día llegó alguien y me dijo: teníamos la iglesia, el templo que teníamos era pequeñito. Mire, pastor, y me contaba sus grandezas, me contaba de sus riquezas, y yo así como que, será cierto, decía yo. Que si después conocí a gente que lo conocía y me dijeron que será cierto. Si yo tuviera, yo le mandaría a alfombrar todo. ¿Por qué no lo conocí antes? Dije yo. Entonces yo me he dado cuenta de esto, mis amados hermanos, de que mucha gente, cuando empieza a ser sometida y tratada por Dios, una de las primeras cosas que pierden es la prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarles es de que la prosperidad no está en lo que tengamos o en lo que no tengamos, está en la paz como fruto. Y si ustedes y yo tenemos la paz como un fruto, tenga o no tenga, viviré en paz. Amén. Pero imagínense si yo tengo paz porque tengo, y cuando no tengo pierdo la paz, ¿qué fruto tendré? Por lo menos no el fruto del Espíritu Santo. Otro significado es contraste con la guerra. Aquí hay dos que resalté. ¿Cómo puedo saber yo, mis amados hermanos, de que en algún momento de dificultad se manifiesta en mi vida la paz como fruto? Cuando hay unidad. Yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, sobre todo, bueno, en varios, no solo en el matrimonio, pero iba a decir sobre todo en el matrimonio, pero también en los empleados, cuando hay gente que trabaja, de que cuando por alguna razón el jefe no tiene para pagar, la gente puede ser muy amable, muy cariñosa, hasta amigos, familia, lo que sea. Pero si el jefe no tiene para pagar, la gente no aguanta, se va, renuncia, demanda, qué sé yo. Entonces, ¿será esa la paz? ¿Será ese el fruto de la paz? No, porque donde hay fruto de paz, lo que hay es
unidad, no separación. Yo conozco muchos matrimonios que se han dividido porque no hay dinero. ¿Y acaso por el dinero se casaron? Bueno, tal vez iba, por eso se separaron. Pero miren este otro, la paz como fruto es ausencia de agresión. Y yo creo que ustedes y yo sabemos de que el día de hoy una agresión no es un golpe nada más, sino una palabra. La paz, Irene, miren tiene que ver con la relación armónica entre Dios con los hombres y una relación hombres con hombres. Pues ¿cómo sé yo, mis amados hermanos, que tengo la paz como fruto del Espíritu Santo? Porque tengo una buena relación con Dios y mis relaciones con los seres humanos son buenas. Pero en el momento que mi relación se deteriore con alguna persona, ¿qué es lo que me falta ahí? El fruto del Espíritu Santo. O sea, no tengo el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces no hay paz, porque no hay una buena relación con Dios y como consecuencia no puedo tener buenas o sanas relaciones con nadie. ¿Qué hora son, mis amados hermanos? Que no tengo hora. 7:49, gracias. Faltan 10 todavía. Pero yo ya no tengo paz, pastor. Ok, sigamos. Vamos a ir rápido, mis amados. Dice que la paz como fruto es un reposo, escuchen esto, y contentamiento que surge de ella. Entonces, en donde hay paz como fruto del Espíritu Santo, hay contentamiento. En donde no hay contentamiento, mis amados hermanos, no precisamente tiene que haber un contentamiento por el dinero. Porque acuérdense que la Biblia dice que es mejor estar en un rinconcito que en un palacio. Aunque dice la palabra mujer, ¿verdad? Pero no vamos a circunscribir solamente a la mujer, que estar con una persona rencillosa. Es mejor estar uno solito en un rincón de algún lugar que estar en un palacio con una persona rencillosa. Es mejor un platito de legumbres, amén, en donde hay paz, que el buey engordado en donde hay contienda, dice la Biblia. Amén. Y vean lo que dice acá entonces, que esta paz como fruto del Espíritu Santo produce contentamiento. Pero y si cuando a mí me falta algo, lo primero que hago es descontentarme, diría Cantinflas, entonces no tengo fruto. Me falta llenura del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice, da un listado, no sé de cuántas cosas, pero él dice que estuvo en peligro, estuvo en problemas, menciona la calle, la casa, el mar, menciona un montón de lugares. Dice que aprendió a tener, a no tener, a ser rico, a ser pobre, pero dice él que descubrió cuál era el secreto. Y el secreto de todo lo que él pasó fue el contentamiento, que nunca le faltó el contentamiento. Pero si en algún momento a ustedes y a mí, por X o Y situación, nos falta el contentamiento, a la luz de la palabra, ahora ya podemos entender, tengo que fructificar. Tengo que fructificar. Por lo menos, mis amados hermanos, empecemos con el fruto de la paz. Que nada ni nadie nos robe, nos quite el fruto de la paz. Ofrenda de paz, y aquí dice este otro, libre de preocupación. No significa ser irresponsables, ¿verdad? Sino que sabemos, mis amados hermanos, que tenemos responsabilidades, pero yo no me voy a quitar la vida por una preocupación. Amén. Antes bien, libres de preocupaciones. Ese es el fruto del Espíritu. Vean esto. En Isaías capítulo 26 y versículo 3. Tengo buen tiempo todavía, pensé que me iba a tardar más. Dice, tú mantendrás, otras versiones dicen, tú guardarás en paz perfecta y constante. Otra versión dice, tú guardarás en completa paz. Escuchen esto. Aquel cuya mente o cuyo pensamiento está firme. Vamos a ver lo que está en blanco. Porque en ti confía y se refugia con esperanza y expectativa confiada. Pero ahora leamos lo que esta versión, los énfasis que esta versión hace. Dice, tú mantendrás en paz y constante, en paz perfecta y constante a aquel cuya mente está firme. Es decir, aquel que tiene la mente comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter. Y creo que ya entendimos, ¿verdad?, de que una de las diferencias de los frutos y los dones es
de que los dones son para edificar a las personas, pero el fruto es para formar mi carácter, para tranquilizar mi temperamento. Y aquí dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, y dice acá, tanto en inclinación como en carácter. Entonces, mis amados hermanos, no sé qué pensarán ustedes de lo que les voy a decir, pero ¿en dónde se echa de ver en nuestras vidas de que no hemos fructificado? En el carácter que tenemos, en el temperamento que tenemos. Amén. Ustedes y yo creo que deberíamos de aprender a vivir en paz. ¿Ven? Tengo tiempo todavía, voy a mencionar esto. Miren esto. La Biblia dice, ahorita lo vamos a leer, este ya es un primer punto del desarrollo, que en donde hay familias que son dignas, entonces ahí habrá un fruto de paz. Amén. Vean esto, pues, ¿qué dice acá Mateo, capítulo 10 y versículo 3? Entonces dice, si en verdad esa casa, esa familia, miren esto lo que dice, esa propiedad es merecedora, en otra versión dice, es digna, venga sobre ella vuestra paz. Esa paz es la paz eirene, la paz que viene como fruto. Vamos a leer una vez más. Entonces, si en verdad esa casa, esa familia, esa propiedad es merecedora, es digna, venga sobre ella vuestra paz. Es decir, miren lo que viene, mis amados hermanos, como consecuencia de esta paz. Libertad de todas las angustias libertad de todas las angustias que se experimentan como resultado del pecado. Pero si no lo merece, que vuelva a vosotros la paz. Entonces, ¿por qué? Si lo entendemos sobre todo por lo que está ahí en rosado, ¿por qué es que muchas veces, mis amados hermanos, no puede brotar la paz como fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué muchas veces hay familias que no son dignas? Hay propiedades que no son dignas, hay casas que no son dignas, ahí está en rosado, por las angustias que se experimentan como consecuencia, como resultado del pecado. Entonces, una de las cosas que quita el fruto de la paz, amén, del Espíritu Santo, de la familia, de la casa, de la propiedad, es el pecado. Y pecado, mis amados hermanos, no es solamente hacer cosas malas, sino la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Me di a entender en este punto? Miren, hoy sí, re bien, voy a lograr terminar el tema, porque ya solamente traigo aunque le dije que revisé casi 400, pero las citas que hablan del fruto del Espíritu Santo en relación a la paz son 93, entonces nos falta escudriñar todavía 91, pero con esta termino. Aquí tengo todavía 7 minutos, dice. Vean pues. Con este termino, mis amados hermanos, vean, no hay mucho. Marcos, en donde hay fe, hay restauración. En donde hay restauración, hay salud. Y en donde hay salud, ahí está el fruto de la paz. Amén. Vean esto. Ya con esto voy a ir terminando. Marcos 5:34. Pongan atención a la lectura porque de aquí es donde saqué esto. Fe, restauración, salud y fruto de paz. Dice, y le dijo, hija, miren con lo que empieza, tu fe, tu confianza en mí, brotando de la fe en Dios, te ha restaurado a la salud. Y miren lo que le dice acá, entra en paz. La mayoría de versiones dicen vete en paz, pero esta me gustó mucho que no le dice vete en paz, sino le dice entra en paz. Y sé continuamente sanada, y vean esto, y liberada de su enfermedad corporal aflictiva. O sea, tenía una enfermedad en el cuerpo, pero también tenía el alma afligida. Amén. ¿Y qué fue lo que empezó todo el proceso hasta llegar a la paz? La fe. Ella no solamente tuvo fe, se dejó restaurar, vino la salud y luego el Señor ya sana, restaurada y llena de fe le dice, entra en paz. Amén.
Y esa paz, miren qué tremendo lo que le dice acá, entra en paz y esa paz, parafraseando un poquito, te dará sanidad y libertad continuamente. Entonces, entendiendo esta cita, mis amados hermanos, ¿por qué muchas veces en casa no hay, no hay sanidad y no hay liberación? Porque no hay fruto de paz. Pero aquí voy a ir terminando. La paz no solo es ausencia de conflictos, ese es el fruto, ¿verdad? Vean esto, pues aquí yo resalté algunas palabras que se los voy a decir de una vez, que cuando las leemos nos damos cuenta de que son verbos. En otras palabras, para que en mi casa haya paz, yo tengo que actuar. No tengo que esperarme que sea el otro o la otra, sino yo. La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en, escuchen esto, aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Entonces, todo lo que resalté, mis amados hermanos, son verbos de que para que haya paz en mi casa, yo tengo que actuar. Si me quedo esperando a que mi cónyuge, mis hijos actúen, probablemente lo que voy a terminar es amargaritititico, dicen ustedes aquí. Pero si yo actúo, entonces ni yo, ni los de mi casa, ni lo que tengamos, vamos a perder la paz. Ya voy terminando. ¿Qué fue lo que le dijo aquí a esta mujer? Entra en paz. Entrar en paz es igual a ir o pasar de afuera adentro. Pasar, introducirse, meterse, adentrarse, acceder, penetrar, internarse, irrumpir, colarse. No sé si alguna vez se habrán colado a algún lugar ustedes. O sea, significa que no fuimos invitados, pero nos colamos. Entonces, no importa lo que yo tenga que hacer, pero de que me debería de esforzar, porque en mi casa no solamente haya paz, sino la paz del fruto del Espíritu Santo. No importa qué es lo que tenga que hacer, pero en mi casa, vamos a decirlo así, aunque suene mal, yo y mi casa deberíamos de tener el fruto del Espíritu Santo. Y como consecuencia en casa debería de haber paz. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Y termino con esta cita, dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre un asalto violento. Escuchen esto. Y hombres violentos lo arrebatan por la fuerza, como un premio precioso. ¿Por qué les coloqué esta cita? Porque aquí dice que para que haya paz hay que introducirse, adentrarse, internarse, irrumpir, acceder, introducirse, meterse, penetrar, colarse. O sea, y aquí la Biblia dice de que para entrar en el reino, mis amados hermanos, aunque sea por la fuerza, pero yo entro. O sea, no importa lo que tenga que hacer, pero no me pierdo. No importa qué es lo que tenga que hacer, pero en mi casa, en mi vida, en mis posesiones, no se va a perder la paz. Amén. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestros padres cristianos, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús.